El ascenso de Adolf Hitler al poder fue un proceso gradual, pero en última instancia catastrófico. Nacido en Austria en 1889, Hitler albergaba sueños de convertirse en artista. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron frustradas cuando fue rechazado por la Academia de Bellas Artes de Viena. Este rechazo alimentó un profundo resentimiento y un creciente sentimiento de amargura. A la deriva en Viena, Hitler se sintió cada vez más atraído por la retórica del nacionalismo alemán y el antisemitismo. La Primera Guerra Mundial proporcionó una salida para las ambiciones y frustraciones de Hitler. Al unirse al ejército alemán, sirvió con distinción, ganando la Cruz de Hierro por su valentía. El final de la guerra dejó a Alemania humillada y económicamente devastada. El Tratado de Versalles, que culpaba a Alemania por la guerra e imponía duras reparaciones, alimentó aún más la ira de Hitler y su creencia en la victimización de Alemania. En el caótico período posterior a la guerra, florecieron las ideologías extremistas. Hitler se unió al Partido Obrero Alemán, un pequeño grupo marginal que compartía sus puntos de vista nacionalistas y antisemitas. Rápidamente ascendió de rango, convirtiéndose en el líder del partido en 1921. El partido, rebautizado como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o Partido Nazi, se convirtió en un vehículo para la creciente ambición de Hitler y su retorcida visión del mundo. Aprovechando la agitación económica y la inestabilidad política de la República de Weimar, Hitler y los nazis ganaron seguidores. Su mensaje de renacimiento nacional, la utilización de los judíos y otras minorías como chivos expiatorios y las promesas de un retorno a la grandeza resonaron en una población desesperada por un cambio. El fallido putsch de la cervecería de 1923, un intento de tomar el poder en Múnich, solo sirvió para convertir a Hitler en un mártir a los ojos de sus seguidores. En el corazón de la ideología de Hitler yacía una profunda creencia en el totalitarismo. Imaginó un estado en el que el individuo estaba completamente subordinado a la voluntad del Führer, el líder supremo. Todos los aspectos de la vida, desde la política y la economía hasta la cultura y la educación, debían estar bajo el control del partido nazi. El enfoque totalitario de Hitler fue evidente en su desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas. Los partidos de oposición fueron prohibidos, los sindicatos fueron abolidos y la libertad de prensa fue suprimida sin piedad. La Gestapo, la policía secreta nazi, infundió miedo y silenció la disidencia, creando un clima de terror que impregnó todos los niveles de la sociedad. Los derechos individuales fueron sacrificados en el altar de la unidad nacional y la pureza racial. El régimen de Hitler se caracterizó por su brutalidad, su intolerancia a la disidencia y su absoluto desprecio por los derechos humanos. Los campos de concentración, inicialmente establecidos para presos políticos, se convirtieron en lugares de horror inimaginable, donde judíos, romaníes, homosexuales y otros indeseables fueron asesinados sistemáticamente. La naturaleza totalitaria del régimen de Hitler fue un factor clave en su capacidad para mantenerse en el poder durante más de una década. A través de una combinación de terror, propaganda y manipulación, los nazis pudieron imponer su voluntad a la sociedad alemana, transformándola en un estado totalitario. La ideología de Hitler estaba profundamente arraigada en una forma tóxica de nacionalismo. Creía en la superioridad inherente del pueblo alemán, al que se refería como la raza aria. Esta creencia en la excepcionalidad alemana sirvió como justificación para sus ambiciones expansionistas y su trato brutal hacia aquellos que consideraba inferiores. El nacionalismo de Hitler estaba inextricablemente ligado a su concepto de Lebensraum, o espacio vital. Creía que Alemania, como nación superior, tenía derecho a expandir su territorio hacia el este, conquistando y colonizando las tierras de los pueblos eslavos. Este impulso expansionista finalmente conduciría a la Segunda Guerra Mundial, con sus catastróficas consecuencias. Además, el nacionalismo de Hitler glorificaba el militarismo y la búsqueda del poder militar. Veía la guerra como una expresión natural e incluso deseable de la fuerza nacional, y un medio para lograr el lugar que le correspondía a Alemania en el mundo. Esta ideología militarista condujo a un programa masivo de rearme, transformando a Alemania en una potencia militar agresiva que amenazaba la paz de Europa. El nacionalismo tóxico de Hitler, con su énfasis en la superioridad racial,
la expansión territorial y la fuerza militar tuvo un profundo impacto en la sociedad alemana. Alimentó un sentimiento de agravio y resentimiento, legitimó la agresión y la violencia, y finalmente allanó el camino para la guerra y el genocidio. El antisemitismo no era simplemente un elemento periférico de la ideología de Hitler, era fundamental para su visión del mundo. Veía a los judíos como una raza parasitaria, inherentemente opuesta al pueblo alemán y responsable de muchos de los males de Alemania. Este odio profundo hacia los judíos tendría consecuencias devastadoras para millones de personas. El antisemitismo de Hitler se basaba en una combinación de racismo pseudocientífico, prejuicios religiosos y teorías de conspiración económica. Propagó el mito de una conspiración judía mundial, afirmando que los judíos controlaban las finanzas internacionales, los medios de comunicación y los movimientos comunistas. Esta propaganda insidiosa fue muy eficaz para influir en la opinión pública y crear un clima de miedo y sospecha hacia los judíos. El régimen nazi despojó progresivamente a los judíos de sus derechos de ciudadanía, los sometió a boicots económicos y los sometió a leyes cada vez más discriminatorias. Las leyes de Nuremberg de 1935 fueron un punto de inflexión, que codificaron la discriminación racial y convirtieron a los judíos en ciudadanos de segunda clase en su propio país. La culminación de la ideología antisemita de Hitler fue el Holocausto, la persecución y el asesinato sistemático, patrocinado por el Estado, de 6 millones de judíos. Impulsado por una creencia inquebrantable en la necesidad de eliminar a los judíos de Europa, el régimen nazi implementó un programa de asesinato en masa, utilizando cámaras de gas, escuadrones de fusilamiento y otros métodos de exterminio. El Holocausto se erige como un escalofriante recordatorio de los peligros del odio desenfrenado y las horribles consecuencias del poder sin control. Sección 5. Una economía orientada a la guerra. Las políticas económicas de Hitler estaban inextricablemente ligadas a sus ambiciones militaristas. Su objetivo era crear una economía autosuficiente, capaz de sostener un esfuerzo bélico prolongado. Este enfoque autárquico implicaba reducir la dependencia de Alemania de las importaciones extranjeras y priorizar la producción de armamentos y otros materiales de guerra. Bajo la dirección de Hjalmar Schacht, ministro de Economía de Hitler, Alemania implementó una serie de programas económicos diseñados para estimular el crecimiento y reducir el desempleo. Estos programas, que incluían proyectos de obras públicas, rearme y gasto deficitario, tuvieron éxito en revivir la economía alemana y restaurar la confianza pública. Sin embargo, esta recuperación económica tuvo un alto precio. El régimen nazi ejerció un control cada vez mayor sobre la economía, dirigiendo la inversión hacia industrias que apoyaban sus objetivos militares. Las empresas privadas se vieron obligadas a cumplir con las directivas del gobierno, y los sindicatos fueron reprimidos, privando a los trabajadores de sus derechos y poder de negociación. Las políticas económicas de Hitler fueron en última instancia insostenibles a largo plazo. El enfoque en la producción militar se produjo a expensas de los bienes de consumo, lo que provocó escasez y racionamiento. Además, la búsqueda de la autarquía y los costos del rearme ejercieron una gran presión sobre la economía alemana. El estallido de la Segunda Guerra Mundial expondría las debilidades del modelo económico de Hitler. Sección 6. La ilusión de la pureza racial. Un elemento central de la ideología de Hitler era el concepto de pureza racial. Creía en la existencia de una raza aria superior que identificaba con el pueblo alemán. Esta creencia en la jerarquía racial sirvió como justificación para sus políticas de discriminación, persecución y, en última instancia, genocidio. Los nazis implementaron una serie de políticas destinadas a promover la pureza racial. Estas incluían la esterilización forzada de personas consideradas aptas para reproducirse, como las que tenían discapacidades físicas o mentales. Los nazis también alentaron los matrimonios entre alemanes racialmente puros, ofreciendo incentivos financieros y presión social para promover la procreación entre la raza superior. La obsesión de Hitler con la pureza racial se extendió a la persecución de otros grupos considerados indeseables, incluidos romaníes, homosexuales y testigos de Jehová. Estos grupos fueron atacados por su percibida inferioridad racial o su inconformidad con las normas sociales nazis.
la búsqueda de la pureza racial, fue una piedra angular del régimen totalitario de Hitler. Proporcionó una justificación para la discriminación, la violencia y, en última instancia, el genocidio. El Holocausto, el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, se erige como un crudo recordatorio de las horribles consecuencias del odio racial y los peligros del poder sin control. Sección 7. Una cultura subvertida. Hitler comprendía el poder de la cultura como una herramienta para moldear mentes y controlar la sociedad. Bajo su régimen, la cultura fue explotada despiadadamente para promover la ideología nazi, glorificar al Estado y reprimir la disidencia. Artistas, escritores, músicos e intelectuales que se negaron a conformarse fueron silenciados, exiliados o asesinados. Los nazis establecieron un vasto aparato de propaganda, encabezado por Joseph Goebbels, para difundir su mensaje y controlar el flujo de información. Los periódicos, la radio, el cine y otros medios de comunicación fueron estrictamente censurados, y aquellos que se atrevieron a criticar al régimen se enfrentaron a represalias rápidas y brutales. Hitler y sus propagandistas eran maestros de la manipulación, explotando hábilmente el miedo, el resentimiento y el orgullo nacional para ganar apoyo para su agenda. Crearon un culto a la personalidad en torno a Hitler, presentándolo como un salvador carismático que llevaría a Alemania a la grandeza. Los nazis también promovieron una visión romantizada de la cultura alemana, arraigada en nociones idealizadas del pasado. Glorificaron los valores tradicionales, la vida rural y las virtudes militares de la fuerza, la disciplina y la obediencia. Esta visión romantizada de la cultura alemana sirvió para enmascarar la brutalidad del régimen y su naturaleza totalitaria. Sección 8. El legado del odio. El legado de Adolf Hitler y su ideología es de horror y destrucción sin precedentes. Su régimen desató una guerra mundial que se cobró la vida de decenas de millones de personas y dejó a Europa en ruinas. El Holocausto, el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, se erige como un escalofriante testimonio de las profundidades de la depravación humana a las que pueden conducir el odio y la intolerancia. La ideología de Hitler, con su mezcla tóxica de nacionalismo, racismo y antisemitismo, ha dejado una mancha indeleble en la historia. Los horrores de la era nazi sirven como un crudo recordatorio de la fragilidad de la democracia, la importancia de los derechos humanos y los peligros del poder sin control. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se enfrentó a la enormidad de los crímenes nazis y el legado de la ideología de Hitler. Los juicios de Nuremberg, celebrados para responsabilizar a los líderes nazis por sus acciones, establecieron el principio de que los individuos podían ser considerados responsables de crímenes de lesa humanidad. El legado de la ideología de Hitler continúa moldeando el mundo de hoy. Sirve como una advertencia contra los peligros del extremismo, la intolerancia y el abuso de poder. También destaca la importancia de la educación, el pensamiento crítico y la defensa de los valores democráticos frente al odio y los prejuicios. Sección 9. Un plan escalofriante. El Mein Kampf de Hitler, un manifiesto divagante y lleno de odio escrito durante su encarcelamiento después del fallido putsch de la cervecería, ofrece una visión escalofriante de su retorcida cosmovisión. En sus páginas, deja al descubierto su ideología, describiendo sus planes para Alemania y su visión de una Europa racialmente pura. Mein Kampf es un testimonio del poder de la propaganda y los peligros de la ambición desenfrenada. A pesar de su lenguaje crudo y sus divagaciones a menudo incoherentes, el libro se convirtió en un éxito de ventas en la Alemania nazi, moldeando las mentes de una generación y proporcionando un plan para el reino de terror de Hitler. Los temas centrales del libro son la superioridad de la raza aria, la amenaza que representan los judíos y la necesidad de que Alemania adquiera Lebensraum, o espacio vital, en Europa del Este. Los escritos de Hitler se caracterizan por su intenso odio, su distorsión de la historia y su absoluto desprecio por la vida humana. Mein Kampf sirve como un escalofriante recordatorio de la importancia de confrontar el odio y la intolerancia en todas sus formas. Es un libro que debe leerse no como una curiosidad histórica, sino como una advertencia del pasado, un recordatorio de los peligros del extremismo y la importancia de salvaguardar los valores democráticos.